y así lo aproben. Bien, después que hayan elegido entonces el platillo, ¿verdad? Entonces, fíjate, se les dan estas instrucciones. Fíjate bien que esto es la casa de la calidad o el QFD, como también se le conoce, ¿verdad? Y aquí hay unas letras y todas las instrucciones, fíjate que están en letras mayúsculas, están justamente referenciadas a las casillas, ¿ok? Por ejemplo, si me voy para déjame abrir también la bibliografía de QFD. Aquí está. Una pregunta, ¿también puedes ver la, el, la lectura del despliegue funcional de la calidad? ¿Se te ve en pantalla? Sí, sí, Ah, ok, sí, perfecto. O sea que se ve tanto esto como esto. Bueno, correcto. esta imagen está justamente extraída de esta lectura. Ok, ustedes se van a meter en módulo, en broma de esta, en aula digital, se van a la unidad que corresponde a planificación de la calidad y buscan el Cuatro Casas, el autor Cuatro Casas, el capítulo 4. Que aquí, bueno, se explica con mucho detalle, pero yo no quiero que ustedes se pierdan tanto en los detalles, ¿ok? No. De aquí ya estoy yendo directamente al grano y les digo exactamente qué es lo que van a hacer para esta parte. Por ejemplo, aquí, los requerimientos de los consumidores, los que es, tienes que establecer, por ejemplo, los requisitos que debe tener el platillo seleccionado. Por ejemplo, o sea, desde el punto de vista de lo que es el, el consumidor, pues, o el cliente. Suponte tú, imagínate que tú que de repente en estas navidades te vas a meter a emprendedora y te vas a redondear un dinero vendiendo un platillo en particular. Voy a vender hallacas, o voy a vender pan de jamón, o voy a vender ponche crema. ¿Me sigues? ¿Me sigues la idea? Entonces, por supuesto, tú tienes que tener claro, por ejemplo, cuáles son esos requerimientos que los consumidores aprecian más, cuáles son cuál es el valor que más aprecia un consumidor, por ejemplo, el de ponche crema, qué es lo que más le gusta, que esté cremosito, que esté espesito, que esté sueltico, me explico, que esté muy dulcito, que sepa mucho a ron o que sepa poco a ron, o que esté muy amarillo, muy blanco, me explico, ese tipo de cosas que son más que todo como, como características que son más de tipo cualitativas, que son como que ¿ok? Sin saber cuál es el grado de ingrediente que conlleva ese qué. ¿Me sigues la idea? Entonces, por ejemplo, si es un platillo, si de repente es el pan de jamón, jugoso o esponjoso, variedad de rellenos, o debe tener muchas o pocas aceitunas o pasitas, debe ser fresco. Yo, por ejemplo, yo soy del típico que le quita las pasitas al pan de jamón porque no me gustan mucho las pasitas ni las aceitunas. Una cuando mucho. Puede consultar entre los mismos integrantes o familiares o amigos, entre otros. No los confundas con los comos, porque los comos es lo que se te explica en la siguiente letra. ¿Comprendes más o menos a lo que se refiere la parte A? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Eso de hecho tienes a quien consultarle, pues, dependiendo de lo que resulte. Las alternativas de diseño, es decir, los cómo, también se conocen como los requerimientos técnicos. Esto sí ya es la parte que el emprendedor o en general la empresa, el fabricante, sí conoce, sí sabe de alguna forma cómo cuantificar para poder alcanzar el nivel de los es. ¿Ok? Por ejemplo, es obligatorio que por supuesto que sean mesurables, ¿ok? Si no son mesurables, tú no puedes entonces establecer una meta concreta. Recuerda que en planificación estratégica toda meta tiene que tener asociado un indicador que sea mesurable, que sea medible, tiene que estar asociado a cantidades, a variables cuantitativas. Aquí es donde entonces los que se convierten en cómo desde el punto de vista cuantitativo, como por ejemplo, para poder saber qué tan esponjoso debe estar, cómo lograr que quede esponjoso un platillo, entonces ahí tienes que ver cuáles son las variables, como por ejemplo tiempo de cocción, temperatura, tamaño, proporción de agua y harina en una masa, ¿sí? ¿Me explico? Entre otra serie de cosas, cantidad de un determinado ingrediente, ¿no? ¿Me explico? Entonces, número de vueltas de una hoja de hallaca, por ejemplo, uno quiere que la hallaca quede bien compacta, ¿ok? Ese tipo de cosas.
probablemente va a requerir que investiguen un poquito sobre cómo preparar un determinado artículo o de un determinado platillo, ¿ok? Pero todo eso tú lo puedes convertir en cuestiones cuantitativas. Aquí es donde ustedes tienen que convertir lo cualitativo en cuantitativo, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esta parte? ¿Me escuchas? No, ninguna. Sí, sí, sí. Ok, seguro. Luego acá, Todo bien. la matriz de relaciones. La matriz de relaciones, fíjate que aquí A viene siendo esta, B es la parte que está aquí arriba en la casa de la calidad, y la matriz de relaciones es cómo se relacionan los qué con los cómo. ¿Ok? Si nos vamos, por ejemplo, aquí al libro de cuatro casas, al capítulo 5, aquí vamos a ver un QFD desarrollado. Déjame buscarlo. Fíjate que aquí está la misma figura que les puse en el caso de estudio, en el enunciado. Mm, Está como, aquí está. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, esto es, por ejemplo, para la construcción de un lápiz, un tipo de lápiz o creyón. Entonces, fíjate que aquí todas las características que son los que apreciaría un cliente, un potencial comprador, se relacionan de algún modo con los cómo, es decir, peso, suavidad, forma, diámetro, etcétera, que de alguna manera tienen que ser de algún modo cuantificables en alguna medida. Entonces, aquí es donde vemos cuando hay una casilla que está en blanco, ¿qué significa que esté en blanco? Que no hay relación alguna entre esto entre alguna de estas y alguna de estas. Cuando vemos una casilla en negro, significa que hay fuerte relación. Entonces ahí es donde entonces nosotros empezamos a determinar cuál de todos estos comos es donde nosotros podemos entonces empezar a concentrar nuestra atención, enfocar nuestros esfuerzos. Cuando vemos una casilla que tiene un círculo negro y un círculo blanco concéntrico, entonces la relación es suave, o sea, no es tan fuerte. Por supuesto, ahí juega un papel un poco más subjetivo por parte del criterio de los integrantes del equipo. Ustedes pueden considerar si es fuerte, si es débil, si es promedio, ¿ok? Pero eso es ya a criterio de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ves? Aquí por lo menos en el caso de estudios se les especifica un poco. Las alternativas. Ajá, tiene que indicar en la celda si existe relación entre cada requerimiento del cliente y cada alternativa de diseño de celda, así, señalar si son fuertes, medias o débiles. Las fuertes son los circulitos negros, las medias son los circulitos negros con blanco y las débiles son circulitos estrictamente blancos, que son estos que están aquí. Estas, por ejemplo, son relaciones débiles, relaciones medias y relaciones fuertes. Y lo que está en blanco son simplemente que no guardan ningún tipo de relación. ¿Ok? Luego pasamos entonces a la evaluación competitiva. La evaluación competitiva, esa también la puedes definir con tus compañeros o con tus amigos o familiares. Es simplemente poner de competencia a eso es la letra D, ¿verdad? La letra D está por aquí. Eso es para por lo menos, ahí es cuando uno se quiere comparar con un competidor, pero la comparación la establecen los potenciales clientes y pueden decir, bueno, supongamos que a ustedes les tocó hacer las hallacas. Entonces, ustedes buscan una o dos personas que también hagan hallacas, que ya tengan clientes o que ya le hayan comprado hallacas o un establecimiento, por ejemplo. Y entonces ustedes digan, bueno, oye, esto les queda mejor el guiso, a esto les queda más o menos la masa, oye, aquí esta se les deshace, estas son muy grandes, estas son muy pequeñas. Y entonces eso, por lo menos en el ejemplo que tenemos aquí, se ve evaluación competitiva. Y aquí en la evaluación competitiva ustedes pueden ver la valoración siendo uno o menos la más baja y cuatro la más alta. Y entonces aquí se colocan asteriscos representan ustedes, A y B, empresa A y empresa B. Pero ¿esto quién lo llena? Lo llenan los clientes o los potenciales consumidores. Si esto, por ejemplo, lo lleváramos a un trabajo de grado o inclusive a una práctica profesional, ya después que ustedes se gradúen, ustedes pueden, por ejemplo, pueden consultar a sus clientes si van a lanzar un nuevo producto, es, por ejemplo, cuáles son las características que el cliente quiere. Esto se le consulta al cliente. Y después consultarle, por favor, compárennos
con otros competidores. ¿Ok? Esto, por supuesto, esto lo da el cliente y esta parte también la información la otorga el cliente. ¿De acuerdo? Luego, entonces, la letra E. La evaluación competitiva técnica, a diferencia de la evaluación competitiva en la cual se escucha la voz de los clientes, es la organización quienes determinan el nivel en que la competencia alcanza cada alternativa de diseño o requerimiento técnico. Pueden usar un baremo de 1 a 5 puntos, la puntuación de cada competidor, que cada competidor alcanza para a cada requerimiento técnico. Entonces, fíjense, aquí, mientras que en este renglón, perdón, o en esta columna se evalúa, los clientes evalúan a la competencia, ustedes mismos tienen que evaluarse es cómo cumplen con todo esto. Mientras los clientes evalúan cómo la competencia cumple con sus requerimientos, ustedes como constructores o como elaboradores del platillo, tienen que ver cómo estos cómo los hacen en relación a la competencia. Ah, bueno, nosotros le vamos a agregar más sal, más harina, menos harina, más cocción, menos cocción, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Ok. No ha llegado más nadie, ¿verdad? Oye, debe ser que todo el mundo está ahorita en clases o en pasantías, pero bueno. sí. Bueno, no sé, usted es el que puede ver ahí quién. Sí, no, yo aquí no veo nadie en sala de espera. Pero bueno, luego viene el índice de importancia del cliente. Esta es la tercera cosa que le van a consultar a familiares o amigos, ¿ok? Se vuelve a consultar nuevamente a esta audiencia. El nivel de importancia, ¿ok? En alguna literatura recomienda imaginar que se le asigna a cada cliente $100 imaginarios para que los repartan entre cada uno de estos requerimientos, ¿ok? De manera que se pueda definir cuál es el más importante. Fíjate que se ve por aquí, importancia. Entonces, ¿esto qué significa? Que no manche es muy importante. Que no rompa es importante, pero no más importante que no manche. ¿Cuáles son los menos importantes? Información legible, color llamativo no es tan importante, entonces no hace falta repartir tanto esto. Para llegar a estos índices, bueno, hay varias formas. Se sugiere, por ejemplo, hacer la repartición imaginaria o sea, repartir $100 en cada una de estas cosas para ver, o sea, donde tenga más dólares es más importante. O simplemente colocar la asignación del 1 al 5 y se acabó. ¿Ok? Para entonces poder entonces tener bien claro de todos estos requerimientos que tienen los clientes, en cuál hay que hacer mayor énfasis. Volviendo al ejemplo de la yaca, bueno, ¿qué es lo que es más importante? El sabor, la suavidad, la textura, la cantidad de guisos, etcétera. Entonces ahí es donde tiene mayor relevancia una de cada cosa. O puede que todo sea importante y es así, pues, porque, bueno, estamos hablando de un plato que es bastante complicado, ¿ok? Entonces, bueno, son cosas que tienen que, ojo, ustedes también en los platillos también pueden incorporar también el envase donde va, porque eso también pudiera ser otro detalle, ¿ok? Pero bueno, esos son ideas que se pueden ir soltando por ahí. Puntos de venta. Se supone que todos los requerimientos de los consumidores serán cumplidos en alguna medida, aunque se deben elegir aquellos que se consideren claves al momento de hacer una campaña de promoción o publicidad. Por ejemplo, el pernil más jugoso, las hallacas con más aceitunas rellenas, el pan de jamón más fresco, etcétera. Entonces, esto se refiere justamente haciendo referencia a otra vez los requerimientos, es decir, de estos requerimientos, ¿cuáles son los puntos de venta? Fíjate que aquí te lo señalan en el ejemplo del libro y te ponen que yo voy a vender esto porque es el que no mancha, porque de repente tiene color llamativo, porque es fácil de borrar, ¿ok? Y esto, por supuesto, es al momento, si de repente ustedes van a hacer una campaña del emprendimiento que ustedes vayan a hacer en Navidad, ese emprendimiento hipotético, ¿con qué lo van a vender? ¿Cuáles son las palabras claves para venderlo? Bueno, lo toman justamente de aquí. Entonces, fíjate
lo útil que es esta herramienta que te permite inclusive poder dar premisas para una posible campaña de mercadeo, ¿ok? De ese producto. Entonces, de aquí sacas el punto de venta. Objetivos de las características de calidad. Entonces aquí es donde esto tiene que ver justamente, vamos yéndonos a los cómo, que son justamente las columnas que están aquí. Aquí es donde fijan entonces los objetivos. Es decir, cuánto debe pesar, cuánto debe medir, qué forma debe tener, etcétera. En el caso de cuando lo leemos por acá, dicen, objetivos de las características de calidad con base en alternativas de diseño, se fijan metas cualitativas, cuantitativas. Temperatura de cocción, 200 grados. Peso de al menos 5 kilogramos, envases de 1,5, por ejemplo, o cualitativas nominales. Harina de maíz amarillo, harina de yuca sin gluten, si por ejemplo es pan de jamón, aceitunas rellenas de anchoas, por ejemplo. Ah, no, no quiero que voy a vender solo aceitunas rellenas de almendras o aceitunas con hueso o sin hueso. O sea, simplemente ahí ya tú fijas cuáles son los valores cualitativos o incluso cuantitativos que ya en términos de metas, pues, como se puede ver por acá en este ejemplo. Van a haber algunos casos que no tienen objetivos porque simplemente son meramente cualitativos y listo. Simplemente lo que aparece aquí y ya está. ¿Ok? Todo lo que sea cualitativo se detalla por aquí. Pero por supuesto son los objetivos asociados a los a cuál es el marco de posibilidades técnicas que ustedes pueden ofrecer para poder cumplir con estos requisitos. Bien. Luego tenemos entonces la dificultad técnica. Esa la pueden ustedes cuantificar ustedes. Bien. Eh, en general se hace estimando el tiempo de preparación o el costo fijado en el apartado H, es decir, del objetivo de la calidad, el objetivo de la característica de calidad. ¿Ok? Entonces, ese nivel de dificultad técnica, ustedes lo pueden establecer por aquí. Hacen un baremo y establecen, bueno, sin necesidad de entrar en detalle, de todos estos comos que están aquí, cuáles serían como que los más difíciles de obtener en términos de costo o en términos de tiempo. ¿Ok? Entonces, que si de repente en la yaca, ¿qué es lo que puede resultar más caro? El guiso, que puede resultar más demorado en términos de tiempo. El armado de la yaca o la cocción, ustedes tienen que ver. ¿Ok? Y dependiendo del nivel de dificultad, las comparan entre sí y le asignan de manera subjetiva un valor de este baremo que se les propone aquí en este libro. ¿Ok? Importancia técnica. eh, Se calcula aplicando el procedimiento detallado en la página 121 del capítulo 4. Calculen la importancia absoluta y la relativa para identificar claramente los objetivos más importantes. La 121, si nos venimos para acá, esta es la página 23, 121. Aquí está la 121. ¿Ves? Entonces, dificultad técnica. Importancia técnica consiste en una ponderación de la importancia relativa de cada característica. ¿Ok? Fíjense que este es justamente lo que dice. Calcular la importancia absoluta y la relativa para identificar claramente los objetivos más importantes. Entonces, relación débil, relación media, relación fuerte. ¿Ok? O sea, se guían por lo que dice este texto para poder entonces obtener esa importancia técnica. Reclamaciones, esta no le hagan caso, esta no le, porque pues, ¿qué pasa? Como este sería un QFD de diseño, hasta ese momento ustedes todavía no pueden saber, no tienen históricos de alguna reclamación, de alguna queja de clientes pasados. Entonces no tiene sentido evaluar eso ahorita. Si de repente el año que viene se vuelve a repetir este ejercicio, ¿ok? Entonces habría que tomar en cuenta las reclamaciones que resurjan de esta corrida. Pero por eso digo, no lo hagan para esta corrida. Matriz de correlaciones. Esa matriz de correlaciones es muy importante porque es justamente la que está en la parte superior de la matriz y es justamente lo que le da el nombre de casa de calidad. Este triángulo que tienen aquí arriba es la matriz de correlaciones y es importante porque nos permite detectar cuando, por ejemplo, una característica o alternativa de diseño, una característica técnica, puede
ser contraproducente para otras. Es decir, pueden haber inclusive relaciones fuertemente positivas o fuertemente negativas. Es decir, que la mejora de una característica implique o vaya en detrimento de la mejora de otra. Entonces, esto es muy importante porque nos permite identificar conflictos entre atributos técnicos, ¿ok? Que podemos entonces, eso nos permite a nosotros poder planificar mejor, buscar equilibrios, ¿ok? O buscar alternativas, buscar sustitutos para evitar esos conflictos, ¿ok? Como por ejemplo, aquí creo que les puse, prestar atención cuando surjan correlaciones negativas entre dos características de diseño, porque significa que el logro de una característica perjudica el logro de la otra. Por ejemplo, en un platillo como la yaca, el espesor de la masa de una yaca puede ir en detrimento de los gramos de proteína del relleno. Ah, no, quiero que la masa esté gordita. Ah, pero entonces eso me afecta la calidad, me afecta el relleno. Ah, pero entonces hay que hacerla más grande. Ah, pero entonces es más pesada, entonces es más cara. ¿Ve? Entonces ahí es donde empezamos a buscar entonces un punto de equilibrio entre esas características. ¿Y cómo se desempata el juego? Prestando justamente atención a lo que nos digan las dificultades técnicas, los objetivos, ¿ok? Y la importancia de cada una de estas cosas. Y también, por ende, las evaluaciones competitivas. Justamente ahí es donde nosotros podemos entonces empezar a buscar nivelaciones. Por último, las características a desplegar. Entonces, aquí es donde ya la matriz, ya a partir ya después de la letra L, ya se puede afirmar que la matriz ya está lista. ¿Ok? Entonces pueden empezar a seleccionar aquellas características técnicas que sitúen el emprendimiento en desventaja con respecto a la competencia o que generen mayor satisfacción en el consumidor. Entonces tienes que buscar aquí cuáles son de estos requisitos, cuáles son los que tienen que mejorar con base a la evaluación con el competidor o cuáles son las características técnicas que son las que están en más desventaja. Y esas son las que tienen que mejorar. Entonces la planificación de la calidad gira en torno a esas dos dimensiones. La segunda parte, entonces ya sería hacer los diagnósticos, ¿ok? Fíjate que aquí al final se les dice, para más detalle consulte las páginas 131 a 137 del capítulo 4 del libro de Cuatro Casas. Vamos a la página 131, más abajo. Entonces aquí está todo lo que es el diagnóstico. Qué hacer cuando los que tienen ponderación elevada o ponderación baja o con los cuantos con valoración elevada o evaluaciones en conflicto. ¿Ok? Entonces aquí ustedes se revisan todo esto y con base a esta lectura ustedes deben analizar el resultado de su QFD. ¿Ok? Ya finalmente lo que tienen que hacer es seguir los criterios para la entrega y listo. Con respecto a la entrega, bueno, la entrega está pautada para el lunes 16 de enero, pero si ustedes requieren un poquito más de tiempo, lo más que yo puedo ofrecer es máximo martes o miércoles, porque yo tengo que fajarme a corregir todos esos trabajos. ¿Ok? Yo tengo que estar entregando notas a más tardar el lunes de la semana siguiente. ¿Ok? Así que tampoco quiero que la entrega sea muy tarde. Bien. Eh, ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cuestión que me quieras plantear? Bueno, no, profe, por ahora no. Sí, bueno, me imagino que debe estar como un poquito en shock por todas las cosas que hay que hacer, pero si te pones a ver esto haciéndolo con calma en diciembre, bueno, me imagino que como van a estar en sintonía con el tema navideño, pues bueno, busquen un caso, o sea, traten de no complicarse mucho, no le pongan tantos atributos ni tantas variables al QFD. Yo diría que a lo sumo máximo como 4 o 5 filas representativas o 4 o 5 columnas, o sea, deberían ser QFD que sean más pequeños, mucho más, Chévere. no tan grandes como los que aparece en el ejemplo. Este es un QFD que es muy nutrido, ¿ok? En el caso, esto es bastante nutrido. Ustedes no tienen por qué llegar a un nivel tan amplio de detalle. O sea, yo diría que ustedes prioricen, lo hagan lo más manejable posible, no tiene por qué ser tan grande, ¿ok? Pongan lo esencial, ¿de acuerdo? Para que no se queden tan abollados. Apóyense con los familiares, con los amigos, para lo que son las evaluaciones competitivas, para lo que es el establecimiento de jerarquías o importancia de los requisitos, para definir los requisitos, ¿ok?
Posiblemente conseguirán algunos ejemplos ya hechos en internet de platos o platillos parecidos para que se puedan guiar. Igualmente yo estoy a la orden para que me escriban por WhatsApp por esos días, por supuesto. Si no estoy ocupado, puedo atender perfectamente. ¿Ok? Eso tienen que tener paciencia que yo me pueda desocupar para responder alguna duda puntual por el WhatsApp. ¿De acuerdo? Buenísimo, Ento- profe. Entonces, bueno, pero la idea es eso, pues que por lo menos ustedes tengan la oportunidad de desarrollar estos tres casos de estudio, el de mejoramiento de procesos, el de un estudio de procesos completos, ¿ok? Utilizando todas las herramientas de diagramación, análisis de valor agregado de procesos, y después hacer esto del diseño de diseño de producto. Que esto también tiene la bondad de que lo pueden aplicar incluso hasta para el diseño de mejoras en un trabajo de grado de, de mejoramiento continuo, pues, por ejemplo. ¿Ok? Pero bueno, esto sabiéndolo llevar adecuadamente, funcionaría de mil maravillas. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya hasta ahora ya me tengo que retirar. Aquí veo que ya Jennifer Delgado accedió, pero bueno, ya me tengo que ir. Porque yo ya tengo compromisos más tarde. ¿Ok? No me puedo quedar más allá de las 12. Lo que voy a hacer es No se preocupe. entonces, como ya grabé esta sesión, la voy a subir entonces a Lola Digital. La subo a mi cuenta de YouTube y después la dejo colgada en Lola Digital. ¿Vale? Buenísimo. Cualquier duda, bueno, me avisan. Este viernes sí va a ser para mí imposible poder hacer alguna videoconferencia porque el viernes voy a estar en almuerzo navideño y toda una serie de actividades que va a haber aquí en la universidad. Ese día no voy a pasar, para mí va a ser prácticamente imposible poder trabajar ese día. Así que bueno, yo creo que ya cualquier cosa nos ponemos en contacto por WhatsApp. Vale. Dale, dale. Todo chévere. Bueno, nada, me despido y bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Avísame, por favor. Yo creo que cuando esté resuelto lo del caso tuyo con la profesora Luisa, cuál es el proceso, por favor me escribes al WhatsApp para saber cuál fue el proceso que te asignaron, ¿de acuerdo? Yo le voy a escribir también a ella para que esté pendiente, ¿de acuerdo? Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, por favor, tenme al tanto, porque como ustedes están por allá por Guayana, me preocupa que de repente algo se salga de control y, oye, para tratar de ver cómo apoyarlos desde Caracas, ¿de acuerdo? Chévere, gracias. Bueno, me despido, que tengas feliz tarde. Igual, profe. Chao, pues. Estamos en contacto.